Hoy vamos a meternos de lleno en un periodo de 25 años que fue absolutamente crucial y también muy turbulento para definir la España moderna, y todo, absolutamente todo, girando en torno a una sola figura, la de la reina Isabel II. A ver, la pregunta que lo define todo, la que está en el centro de esta historia, es precisamente esta. Pensemos en el reto. Una cría de 13 años, declarada mayor de edad, así de repente, para ponerse al frente de un país que necesitaba, pero ya, construir de la nada un nuevo gobierno liberal. Así que, con el antiguo régimen ya en el pasado y una reina muy joven en el trono, la tarea era, bueno, monumental. Había que darle forma a un Estado liberal. Y ojo, porque este proyecto va a marcar las siguientes décadas de una forma brutal. Si hay algo que define este reinado es un tira y afloja político constante. Es como un péndulo, de verdad, que no para de moverse entre dos visiones totalmente opuestas para el futuro de España. Por un lado, los moderados, obsesionados con el orden, y por el otro, los progresistas, que lo que querían era libertad. Vamos a empezar por la primera gran etapa. En este momento son los moderados, con el general Narváez a la cabeza, los que cogen las riendas del poder y van a imponer su visión para España, una visión que se puede resumir en una sola palabra: estabilidad. Estabilidad por encima de todo. Y para que nos hagamos una idea del enfoque de este periodo, no hay nada mejor que el apodo de su hombre fuerte, Narváez, el espadón de Loja. Este apodo ya nos lo dice todo. Nos habla de mano dura, de un gobierno autoritario donde la prioridad número uno era el orden y punto, aunque fuera a costa de las libertades. Bueno, ¿y cuál era la ideología detrás de todo esto? Pues se conoce como liberalismo doctrinario. Pero a ver, que no nos engañe la palabra liberal. Lo que es súper importante entender es que, en la práctica, era un sistema muy conservador y elitista. El poder real estaba en manos de unos pocos, de una oligarquía, y las elecciones se amañaban continuamente para que nada cambiase. Y claro, toda esta idea de control se llevó a la práctica con reformas muy concretas. El objetivo estaba clarísimo: crear un Estado fuerte y centralizado. Se creó la figura del gobernador civil para tener bien atadas las provincias. Se cargaron la Milicia Nacional porque la veían como un nido de revolucionarios. Y en su lugar fundaron la Guardia Civil. Y es que se unificó todo, absolutamente todo, bajo el control de Madrid, desde la educación hasta el sistema de pesos y medidas. Y aquí, en esta comparativa, es donde se ve de forma clarísima el choque de trenes de la época. La Constitución de 1845, la joya de la corona de los moderados, no sale de la nada, bebe directamente de ese conservadurismo del europeo que quería volver al orden de siempre. Por eso habla de soberanía compartida, dándole un poder enorme a la corona. Pero es que los progresistas estaban en otro mundo. Su inspiración eran las revoluciones liberales que estaban explotando por todo el continente. Para ellos, la soberanía era nacional. Y punto. El poder tenía que estar en el pueblo y en sus representantes. O sea, eran dos proyectos de país totalmente irreconciliables, luchando literalmente por el alma de España. Claro, como no podía ser de otra manera, 10 años de mano dura tenían que provocar una reacción. Y vaya si la provocaron. El péndulo político del que hablábamos se fue de golpe al otro extremo y así empezó un periodo muy corto pero súper intenso de reformas liberales. ¿Y cómo empezó todo? Pues como empezaban muchas cosas en la España del siglo XIX. Con un pronunciamiento militar. Un clásico, vamos. Este se conoció como la Bicalvarada. Lo lideró el general O'Donnell, y fue la chispa que prendió la mecha, la que abrió de par en par las puertas del poder a los progresistas. Las demandas de los progresistas, que las pusieron por escrito en el famoso Manifiesto de Manzanares, eran básicamente el mundo al revés de lo que habían hecho los moderados. Pedían justo lo contrario, punto por punto. Elecciones más limpias, libertad de prensa, más autonomía para los ayuntamientos y, por supuesto, que volviera su queridísima Milicia Nacional. Pero ojo, que el bienio no fue solo un cambio de cromos en el poder, fue un intento brutal por modernizar la economía del país a toda pastilla. La Ley General de Ferrocarriles de 1855, por ejemplo, fue absolutamente clave. Empezó a tejer un mercado nacional de verdad, a conectar un país que hasta ese momento estaba súper fragmentado, y con las nuevas leyes bancarias y sobre todo con la creación del Banco de España se pusieron los cimientos del sistema financiero que tenemos hoy. Pero claro, todo esto tan bueno duró poco. Muy poco, de hecho. Ahora entramos en la recta final, la fase más inestable de todo el reinado. Un periodo en el que el sistema político simplemente empezó a caerse a pedazos por sus propias contradicciones internas. Y lo curioso es que, a pesar de todo este caos político, el impulso económico no se frenó en seco. Para nada. Hay un dato que es alucinante. Se construyeron más de 5.000 kilómetros de vías de tren. O sea, España
Físicamente, se estaba transformando a una velocidad de vértigo. El problema es que este progreso material no iba de la mano con la salud de la política, que estaba, como veremos, en la UBI. Porque al final la pregunta es, ¿de qué sirve tener trenes nuevos si la política está podrida por dentro? Y es que lo estaba. La compra de votos era el pan de cada día, el fraude electoral, el famoso pucherazo también, y ni hablemos del poder de los caciques locales, que hacían y deshacían a su antojo. Y por si fuera poco, la propia reina no ayudaba, metiendo mano constantemente, nombrando y quitando ministros según le daba el aire, lo que creaba una inestabilidad política tremenda. Y claro, con este panorama de descontento, la oposición al régimen cambió por completo. Ya no era la simple lucha de progresistas contra moderados. ¡Qué va! Empezaron a aparecer jugadores nuevos, mucho más radicales, que se quedaban fuera del sistema. Los demócratas, que pedían sufragio universal masculino. Los republicanos, que directamente querían cargarse la monarquía. Y ojo, las primeras organizaciones de trabajadores, que metieron en el debate un tema nuevo, la cuestión social. De repente el tablero de juego político se había vuelto muchísimo más complicado y mucho más peligroso para la reina. Así que el final del reinado fue literalmente la tormenta perfecta. Se juntó todo, una crisis económica galopante, la corrupción política que ya hemos comentado y un malestar social que no paraba de crecer. El cóctel era sencillamente explosivo y el sistema pues no lo aguantó. El punto de no retorno llegó en 1866. En Ostende, en Bélgica, pasó algo impensable hasta entonces. Progresistas y demócratas, que se llevaban fatal y desconfiaban los unos de los otros, se sentaron y firmaron un pacto. El objetivo, uno y muy claro: derrocar a la reina Isabel II. En ese momento, la suerte de la monarquía quedó sentenciada. Y así fue. 2 años después, en 1868, estalló la Revolución, la gloriosa, e Isabel II tuvo que marcharse al exilio. Para la historia quedaría con ese apodo tan triste, ¿verdad? La reina de los tristes destinos. Un apodo que la verdad resume perfectamente una vida y un reinado marcados por la inestabilidad. Y con esto llegamos al final, y lo dejamos con una pregunta en el aire. Todo este reinado fue en el fondo un campo de batalla entre dos ideas: el orden y la libertad. Y quizá la gran lección que nos deja esta historia es que cuando se intenta imponer una de ellas a costa de la otra, al final se corre un riesgo muy grande de acabar perdiéndolas las dos.